Tiempo de novedades económicas, decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan nuestros bolsillos. Empecemos. Surgen desafíos para Alberto Fernández en Argentina. En marcha el proyecto de emergencia económica. Luego de la dimisión de Jean-Paul Delevoye, los franceses siguen más firmes que nunca en la calle contra el proyecto de reforma de pensiones de Macron. Guerra comercial hoy en nuestro análisis. Le llamamos a ese espacio expediente económico. En Argentina, el flamante gobierno nacional plantea un proyecto de emergencia económica. El gobierno de Alberto Fernández jugará esta semana su primera carta legislativa. Enviará este lunes un proyecto de ley para solicitar la emergencia económica, social y sanitaria, la disposición de un impuesto para las compras en dólares en el exterior, conocido como dólar turista, y la modificación de las alicuotas de bienes personales. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, adelantó que durante el fin de semana aplicarán un impuesto del 30% para las compras de moneda extranjera. Con esta medida, el gobierno nacional busca incentivar el turismo en el país y achicar el déficit de la balanza de turismo, que este año estuvo cerca de 5.000 millones de dólares. De igual forma, otro de los puntos centrales del proyecto es la eximisión total o parcial de contribuciones a todas las pymes, las pequeñas y medianas empresas, y a aquellas empresas que mejoren los ingresos de los empleados. La intención es que esa facultad también sea habilitada para las economías regionales. El proyecto buscará combatir la economía en negro a través de una sobretasa de castigo a las empresas que retiren dinero en efectivo por caja, cajero automático u otra modalidad, una medida que no afectará ni a comercios ni a personas físicas. Lo que necesitamos es un plan para eso, un plan para ordenar a la macroeconomía y poder dar lugar a la creatividad necesaria para las políticas productivas, tener las condiciones para que Argentina sea una sociedad que genera conocimiento, para que las familias no vivan en una situación de tan gran estrés. Otra noticia, esta vez relacionada con el gobierno de Bolsonaro en Brasil, que abrió oficialmente una oficina económica en Jerusalén, y el hijo de Jair Bolsonaro confirmó la intención de instalar su embajada en Israel para el año 2020. El diputado Eduardo Bolsonaro, además de hijo, ocupa una banca parlamentaria, dijo que la apertura de esta oficina brasileña para la promoción del comercio y la inversión por un valor de 1,4 millones de dólares es el primer paso que da su padre para desplazar la embajada, que hoy está en la ciudad de Tel Aviv, a Jerusalén. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, aseguró que el gobierno de Bolsonaro está siguiendo los pasos de Estados Unidos, quien en mayo de 2018 trasladó su embajada a Jerusalén por decisión de Donald Trump. Netanyahu señaló que Jerusalén es una de las cuestiones más complejas por el conflicto Israel-Palestino, que en verdad decirlo así suena muy por arriba, es una masacre la que hace el gobierno sionista de Israel contra el pueblo palestino. La cuestión es que con esas palabras Netanyahu lo que quiso resaltar es lo que llama un gran avance por parte de la mayoría de las potencias mundiales, ya que un proceso de paz con los ciudadanos palestinos aparece muy a la distancia, y lo que hacen los sionistas es ir apropiándose justamente de recursos del pueblo palestino. Por eso justamente se mantienen con esa posición tan cruel y tan hostil contra el pueblo palestino. Estamos orgullosos de buscar la relación más sólida y profunda posible entre nuestros dos países, desde nuestro comercio, que ahora tiene un valor de 1.4 mil millones de dólares, hasta la promesa de asociaciones líderes en el mundo. La iniciativa que anunciamos hoy es vital para la actualización de la relación bilateral entre los dos países, con el objeto particular de intensificar los intercambios en los sectores de tecnología, ciencia e innovación. Technology, science and innovation. Brasil tiene un potencial increíble, con su gran tamaño, su población diversa, sus universidades, el talento de su gente. Y creemos que si fusionamos los grandes potenciales que tienen nuestros dos países, podemos beneficiarnos mutuamente de manera increíble. Y esta oficina APEX será en realidad el espíritu de este desarrollo vital, porque el futuro pertenece a quienes innovan. El presidente de Brasil, Bolsonaro, por su parte, criticó con dureza el resultado de la cumbre del clima COP25 que se hizo en Madrid.
denunció que solo se trata de un juego comercial para, según él, sacar dinero a países ricos, en especial a los países europeos. Jair Bolsonaro aseguró que fue él quien tomó la decisión de no hacer la cumbre COP25 de Naciones Unidas en Brasil, ya que iba a ser solo un inútil carnaval. Y agregó que no entiende cómo las personas no ven que solo se trata de un juego comercial y que pretenden solo perturbar a Brasil. Mientras el ministro de Medio Ambiente del país brasileño, Ricardo Salles, también criticó el resultado con el que terminó esta conferencia, donde el eje principal era orientar decisiones climáticas que tomen los países y cuando hablan de ambición, allí estaba puesto justamente el foco de atención, a ver si se avanzaba o no en la actualización de los acuerdos para trabajar contra ese punto. El ministro también notificó que Estados Unidos, China e India rechazaron la ambición que exigía Naciones Unidas. Esta cumbre costó 60 millones de euros a España, pero recuerden que quien los paga en verdad tiene que ver con Chile, que lo tenía que hacer en su territorio y por el estallido social en Chile tuvieron que trasladar la sede hasta Madrid. Pero quien tuvo la presidencia pro tempore y la agenda presentada para todo ese trabajo fue el gobierno chileno. ¿Por qué no acepté ser el anfitrión del COP25 en Brasil? Decidí no hacerlo. ¿Tendrían un carnaval aquí en Brasil? Quiero saber. ¿Había una resolución para reforestar Europa? Solo está molestando a Brasil. Es un juego comercial. No sé cómo la gente no puede entender que es un juego comercial. Es un juego comercial. Yo no sé cómo, ¿no? El pessoal no consigue entender que es un juego. Ahí tenían la traducción de estas palabras, de estas declaraciones de Bolsonaro. México y Estados Unidos, hablemos de esa bilateral, hay desacuerdos a pocos días de haber firmado un pacto comercial. Luego que esa nueva disposición fuera catalogado como un pacto histórico, el gobierno mexicano se opuso a la legislación presentada en el Congreso de Estados Unidos como parte de una eventual ratificación del acuerdo. TEMEC. El subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Jesús Seade, negociador para el TEMEC, indicó que la mayor parte de este proyecto de ley está en consonancia con el proceso típico de ratificación, pero también adiciona la designación de hasta 5 agregados laborales estadounidenses en México, con la responsabilidad de monitorear la implementación de la reforma laboral que está en curso en nuestro país. Dijo eso este funcionario, eso no fue parte de lo que firmaron el 10 de diciembre los gobiernos de estos 3 países, entonces allí aparecen las primeras rispideces. Esta disposición, fruto de decisiones políticas del Congreso y la Administración de Estados Unidos, no fue, por razones evidentes, consultada con México. No lo fue. Y desde luego no estamos de acuerdo. Vamos a ver ahora, Estados Unidos y Cuba, hablamos de otra bilateral, vuelven a enfrentarse. El director general para Estados Unidos de la Cancillería de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, advirtió hoy de un agravamiento de tensiones entre estos países por la agresividad de las personas encargadas de la política exterior estadounidense. En una entrevista que dio a AFP, que es una agencia de noticias, el diplomático cubano subrayó que quienes llevan la política de Estados Unidos hacia el hemisferio occidental son personas con conductas y postulaciones muy extremas y agresivas hacia Cuba. Indicó que el empeño de ellos es provocar el rompimiento de todos los lazos y el cierre de las embajadas de La Habana y Washington. En este contexto, recordemos, diciembre del 2014, Barack Obama y Raúl Castro anunciaban un acercamiento histórico entre estas enormes potencias, pero luego vino Fernández Cosío a recordarnos también que el entonces embajador de Sudáfrica estaba de vacaciones en la isla. Hoy la situación ha cambiado, los 2 primeros años fueron positivos, marcados por facilidades de viaje y de comercio entre estos países, la apertura de comunicación telefónica directa, la histórica visita de Obama a La Habana, pero 5 años después tienen un balance contradictorio de este camino que recorrieron juntos. Consta que el empeño de ellos es romper todos los lazos existentes, cerrar las embajadas, romper todo vínculo. Aspiramos a que no se llegue a eso, pero no podemos confiar en que eso no va a suceder y estamos listos, preparados por una eventualidad como esa que no procuramos nosotros, no la deseamos. Ha habido una erosión progresiva hasta que hemos llegado al momento actual en que el gobierno de Estados Unidos claramente declara su propósito agresivo contra Cuba. Estamos en un punto muy bajo.
el grado de medidas, por ejemplo, que ha adoptado el gobierno de Estados Unidos contra Cuba en los últimos meses, como el empeño en privar a Cuba del suministro de combustible a una nación de 11 millones de habitantes, es una medida bastante drástica. O el propósito de perseguir la cooperación médica internacional de Cuba. Hablando de medidas drásticas, los trabajadores franceses en las calles ya dijeron que no le prestan atención a la temporada navideña, que van a seguir de paro en las calles. Hoy ya hay un primer renunciante. Ya les cuento más esta situación social en Francia, la Francia que no se somete a las reformas en las pensiones que quiere hacer Macron. Ya ampliamos. Creo que tenemos un mensaje claro, que tenemos que salir rápidamente de esta crisis, de este conflicto, que podamos adoptar estos cambios importantes que reforman nuestro sistema de pensiones y que salgamos de esta crisis que está agotando a nuestros ciudadanos. Vieron esa declaración y pasaron cosas hoy en Francia. Los sindicatos nuevamente llaman a huelga nacional. El gobierno de Emmanuel Macron presentó finalmente el proyecto de ley de reforma pensional. Los sindicatos llamaron a una nueva huelga. Tienen varias semanas luchando contra esta reforma de pensiones. Ciudadanos y comerciantes están afectados porque todo está paralizado. Los comerciantes alertan sobre las consecuencias que detienen sus ingresos por estos sucesivos días de huelga. Según la Cámara de Comercio parisina, las tiendas de juguetes vendieron 20% de su año en diciembre, por lo que entre el 30 y el 50% muestran una caída de facturación en algunos sectores. Por otro lado, refinerías de combustibles, un sector controlado por el sindicato CGT, Confederación General del Trabajo, es el más radical de todos y está demostrando un gran poder de movilización en los transportes públicos. Según la central, 4 de 8 refinerías que hay en Francia están en huelga, pero solo 1,6% de las gasolineras se ha visto afectada por falta de abastecimiento. De última hora, el ministro de Pensiones de Francia, Jean-Paul Delevoye, renunció a su cargo tras salir a la luz que mantuvo múltiples actividades profesionales incompatibles con su actual puesto en el gobierno. Dicen que Delevoye figuraba como administrador voluntario en una escuela de formación de aseguradoras, que era miembro de la fundación de la SNCF, encargada de las actividades de mecenazgo de la compañía estatal de ferrocarril, o presidente de honor, del cual cobró 64.000 euros en el 2018 y el 2019, una acumulación de funciones que está prohibida de manera expresa por la Constitución francesa. Este hombre era el súper encargado de esta reforma previsional. Primer doliente entonces en el gabinete ejecutivo de Macron, que hay que ver si reajusta las piezas o qué decisión toma, porque los trabajadores se mantienen muy firmes con su decisión en las calles. Hoy decidimos tomar medidas importantes en el camino para bloquear las negociaciones con los jefes, porque hemos tenido un bloqueo en las negociaciones durante al menos 3 años. WeVie tenía prácticamente nada en términos de desarrollo salarial. Por supuesto que estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo y demuestro solidaridad con ellos. Puede que no esté en el grupo de edad anunciado por los gobiernos, pero pienso mucho en mis hijos, que pueden tener un tiempo más de problemas para retirarse más adelante en la vida, incluso si han tenido una educación universitaria. El gobierno chino, por su parte, planea expandir aún más el comercio con los mercados emergentes. Dio una rueda de prensa. Ayer el portavoz de comercio, Gao Feng, habló que existe un vasto potencial en mercados emergentes y en los países en desarrollo a lo largo del cinturón económico, la franja y la ruta. China sigue expandiendo volumen comercial con países y regiones en un enfoque orientado al mercado, con las empresas como actores principales. Según las estadísticas, la proporción de las importaciones chinas de las economías emergentes aumentó 51,7% al 57,7% entre 2009 y 2018. Son 6 puntos porcentuales más, por lo que este año el comercio exterior de China con países a lo largo de esta franja y la ruta llega a los 1,19 billones de dólares de enero a noviembre, un aumento del 9,38 interanual, 9,39 en verdad, y 7,5 porcentuales más que la tasa general de crecimiento del comercio exterior.
Para quienes creen que solamente China en este momento de ralentización mundial le va a las manufacturas, hoy, como ven, ya tienen otro proceso en marcha y hay evidencia para hablar de esto. Y tomamos esa información para prepararnos al espacio de análisis. A la vuelta vamos a ver guerra comercial China-Estados Unidos, lo que plantean justamente desde la potencia asiática buscando echar atrás esa cuestión. ¿Por qué? Por el bien de todos. Ya lo vemos. En la actualidad, las dos partes han acordado el texto de un acuerdo económico comercial de fase 1, que ha reducido las incertidumbres del mercado y tiene una importancia positiva para impulsar la confianza del mercado y promover el desarrollo económico y comercial, tanto para China como para Estados Unidos, e incluso para el mundo. Fíjense ese pronunciamiento, nos da ya una clave muy exacta de lo que va pasando. Las principales potencias comerciales acordaron ya un principio de texto para relajar tensiones en este episodio mundial, guerra comercial. Tanto China como Estados Unidos dicen, esta primera fase es de importancia crítica y podría ya dar el tono para avanzar en lo que ha sido esta guerra comercial. Un enfrentamiento prolongado, demasiado y tenso, muy. El texto del acuerdo fase 1 entre China y Estados Unidos contiene 9 capítulos. El prefacio, los derechos de propiedad intelectual, la transferencia de tecnología, los alimentos y los productos agrícolas, los servicios financieros, el tipo de cambio y la transparencia, la expansión comercial, la evaluación bilateral y la solución de controversias y los términos finales. En virtud de este acuerdo, Estados Unidos dice que mantendrá un 25% de los aranceles sobre unos $250.000 millones en productos fabricados en China, pero reducirá los aranceles del 15% al 7,5% de $120.000 millones en artículos, y ha paralizado las del 25% que iban a afectar a importaciones procedentes desde China, por valor de $156.000 millones y que entraban en vigor este 15 de diciembre. China, por su parte, suspendió los aranceles adicionales para algunos productos estadounidenses, cuya implementación también estaba prevista para este domingo. La suspensión cubre los aranceles adicionales del 10 y del 5% sobre productos importados desde Estados Unidos. Además, sobre la base del acuerdo fase 1, el gigante asiático se ha comprometido a aumentar las compras de bienes y servicios estadounidenses a $200.000 millones en 2 años. Los analistas han calificado de positivo el hecho de que se haya logrado calmar a los mercados con este acuerdo de fase 1, pero no obstante destacan algunos puntos que no hay que perder de vista, como por ejemplo que el acuerdo aún no se ha firmado. Se espera que se rubrique por ambas partes el próximo mes de enero, aunque todavía no se ha definido ninguna fecha, a lo que se suma que de momento tampoco se han programado negociaciones comerciales para la segunda fase del acuerdo. La agricultura será el principal sector beneficioso de la fase 1. Una vez que se firme el acuerdo, China aumentará las importaciones de productos agrícolas desde Estados Unidos, incluyendo soja, cerdo, aves, trigo y maíz. A cambio, Estados Unidos importará peras, naranjas y dátiles frescos de China. Estados Unidos también se ha comprometido a levantar algunas restricciones a los productos acuáticos chinos. Ambas potencias aseguran que esta primera fase es un buen comienzo, ya que los dos países están obteniendo beneficios.
Los agricultores estadounidenses se han visto especialmente afectados por los aranceles en esta guerra comercial en curso, lanzada por Donald Trump el año pasado y quien últimamente ha presumido que Beijing comprará hasta $50.000 millones en productos agrícolas estadounidenses. Este fin de semana se registró un incendio en una refinería de Total, noroeste de Francia. Un incendio clasificado de riesgo alto liberó estas grandes columnas de humo, un hecho que se produjo un día después de que se firmara un decreto que autoriza la reapertura parcial de otra fábrica clasificada de riesgo Normandía, una plataforma Total en la que trabajan 1.500 personas, que reagrupa una refinería y un sitio petroquímico y que fabrica productos petroleros y polímeros. El sitio tiene una capacidad de producción de 253.000 barriles por día. Vamos a ver ahora, cotizaciones hasta ahora. Brent, $64,66 el barril. WTI, $59,56 el barril. Y la cesta petrolera venezolana PDVSA cerró la semana anterior, del 9 al 13, cotiza en yuanes, en 386,66. Recuerden que siempre esa cotización la damos los lunes y que es semanal, o sea que es el cierre de la semana anterior. A todos muchas gracias. Hasta luego.